Unos versículos en el libro de Juan, en el libro de 1 Juan y el libro de Lucas. Y es importantísimo entender lo que Lucas está diciendo aquí. Para que tenemos el corazón de la serie es para que tenemos respuestas y tenemos una manera de contestar las dudas y las preguntas que la gente tiene. Porque especialmente aquí en España, aquí en una ciudad grande como Madrid o Nueva York, hay muchos ateos, hay muchos escépticos y critican y insultan el cristianismo. Dicen, ¿cómo es posible que alguien de este siglo cree en esas cosas? ¿Cómo es posible que una persona cree en esas tonterías o esas mentiras? La cosa que escucho más que todo es que la Biblia es una mentira, o que todo fue una mentira o invención, o es leyenda, cosas así. Entonces yo quiero tomar unas semanas y explicar la manera en que sabemos de lo que estamos leyendo parece original, o no había ningún cambio en la Biblia, que lo que tenemos en nuestras manos es algo en que podemos confiar. Eso es la palabra de Dios. Es un libro distinto, es un libro especial. No es como cualquier otro libro en la calle. Eso es algo muy diferente. Y vamos a empezar hoy con algo que es impresionante. Vamos a leer otra vez en Lucas capítulo 1, versículos 1 a 4. Lucas 1, y vamos a estudiar esos 4 versículos y entender lo que Lucas quiere decir aquí. Porque como cristianos tenemos amigos, tenemos familia, compañeros que no son creyentes y tienen preguntas, dudas, y es importante para nosotros tener respuestas, tener la habilidad de explicar nuestras creencias. Entonces, eso es el corazón de la serie, ¿vale? Y Josh también va a ayudarme con unas predicaciones acerca de este tema, ¿vale? Lucas 1, versículo 1 dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron, lo que desde el principio lo vieron con sus ojos. Eso es algo interesantísimo, porque lo que tenemos aquí entonces es el testimonio de los testigos oculares, ¿vale? No es como otras religiones en que todo lo que creen ha venido de un hombre. Por ejemplo, en Islam, su libro del Corán fue escrito de un hombre que estaba en una cueva y supuestamente un ángel le visitó y ha dado esas cosas y él escribió el Corán. Entonces, todo lo que los islámicos creen ha venido de una persona. Nosotros lo que tenemos aquí es una colección de testimonio de la gente que han visto los milagros de Jesús, que estaban presentes durante los milagros de Jesús y han visto la resurrección. Han visto Jesús después su resurrección. Entonces, no es de lo que un hombre ha dicho. Es una colección de muchas personas. Entonces, escúcheme, Lucas, lo que está diciendo aquí es Lucas hizo entrevistas con la gente que estaba presente en los milagros. Lucas tomó su tiempo poner todo en orden, ¿vale? Y más adelante vamos a contestar la pregunta, ¿por qué hay mucho tiempo entre la muerte de Jesús y el tiempo cuando los evangelios fueron publicados? ¿Estáis conmigo? Jesús murió y después resucitó y fue al cielo. El año, vamos a decir, 33, 34, por ahí.
¿En qué año fue publicado el Evangelio? El Evangelio de Lucas, Mateo, Marcos y Juan. Hasta el año 60 o 70 hay opiniones. Entonces hay una, a gap, hay una distancia. Sí, hay un tiempo entre esos dos eventos. ¿Por qué? ¿Por qué el Evangelio no fue publicado como una semana después o un mes después? Porque Lucas tomó su tiempo poner todo en orden, como está diciendo el versículo aquí. Perdón. Dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocando el verbo de vida, porque la vida fue... disculpa. Eso, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron lo que desde el principio lo vieron con sus ojos, y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia. Lucas estaba investigando las cosas. Jesús supuestamente convirtió agua en vino. ¿Quién estaba presente? Y él quiso hablar, por ejemplo, con la gente que estaba en la boda. Bueno, eso no aparece en su libro, pero eso es un ejemplo. Él estaba buscando a la gente que estaban presentes, porque la Biblia dice muchas veces, había un milagro y mucha gente ha visto el milagro y después creyeron y convirtieron. Entonces Lucas quiso hablar con esas personas. ¿Qué ha visto cuando estabas ahí? Entonces, con diligencia, investigado las cosas. Entonces, eso no es de lo que supuestamente un hombre habló con un ángel. Estamos hablando de ciencia, de hechos. Eso no es algo de religión. Eso es un libro de historia. Lo que estás leyendo es el testimonio de los testigos que han visto los milagros de Jesús, que han visto todo lo que ha pasado, ¿vale? Entonces, cuando la gente tiene preguntas o dudas, bueno, es que tenéis mucha fe. Eso es lo que sé. Tú tienes mucha fe. Y la respuesta es que, mira, si tú como ateo tienes mucho más fe que yo, porque tú no tienes ninguna base por tus creencias, porque no puedes decir con certeza que no hay Dios, no has visitado todo el planeta, ni todo el espacio, ni toda parte de este universo, y no puedes decir con certeza que no hay un Dios, y más, no tienes ninguna explicación por qué estamos aquí. No hay ninguna respuesta, pero nosotros sí. Entonces, estamos leyendo el testimonio de los testigos oculares. Eso es muy importante entender porque eso cambia el tema, eso cambia la conversación. Eso es una manera de contestar las preguntas que la gente tiene. Vale, vamos a continuar. Eso es. Lo que es importante entender aquí es lo que Lucas está explicando. Lucas estaba haciendo entrevistas con los testigos oculares que estaban presentes por un milagro, o los milagros de Jesús. Esto es algo muy importante porque significa que lo que tenemos es el testimonio de los testigos oculares. El testimonio de la gente que ha visto los milagros de Jesús con sus propios ojos. Vale, eso es lo que hemos dicho. Y la gente, bueno, dicen, vale, yo lo acepto. Pero, dicen, la gente, los escritores han dicho mentiras, o todo fue mentira. Eso es lo que dicen. Bueno, han visto cosas, pero fue una mentira. Esa es la acusación más fuerte y más común, que todo fue una mentira, ¿no? ¿Qué respuesta tenemos? Bueno, vamos a continuar. Pero la acusación entonces es, ¿y si mintieron? ¿Cómo sabemos que no fue una mentira?
La pregunta que tengo para ellos es, ¿por qué iban a mentir? ¿Por qué? ¿Qué motivación tenían mentir? Si los evangelios son una mentira o si los escritores han inventado todo eso, tenemos que hacernos una pregunta. Porque mucha gente dice que la Biblia es una mentira o es una leyenda o pura invención, pero al igual nos tenemos que preguntar, ¿por qué iban a mentir? ¿Por qué? Si Marcos, Mateo, Juan y Lucas son los que han escrito los evangelios en el Nuevo Testamento, si han inventado todo esto, tenemos que preguntarnos ¿por qué? ¿Qué motivación tenían ellos para inventar todo esto? Porque lo que sabemos es que todos los discípulos murieron por su fe, excepto Juan. Todos fueron torturados y murieron de una manera grotesca por decir que eran seguidores de Jesús. ¿Por qué alguien va a inventar una mentira si va a sufrir y después van a matarlo por mentir? Entonces, si los discípulos sabían que iban a perderlo todo, que iban a ser torturados y que iban a morir, ¿por qué ellos iban a estar dispuestos a voluntariarse a morir por su fe? Si eso no es... ¿Por qué? ¿Qué motivación? ¿Por qué alguien va a inventar una mentira si por el resultado de esta mentira es que tú vas a morir? No es muy probable. Entonces, cuando tú empiezas a investigar todas las cosas, te das cuenta que nosotros tenemos la razón, que la Biblia tiene la razón y las acusaciones no tienen fundamento ni base. Si todo eso no fuese verídico, ellos hubiesen confesado la verdad aunque fuese al último momento. Si tú vas a morir por decir que Jesús es el Mesías. Y las personas van a decir, bueno, no, hey, un momento, tranquilo, no. Yo no he dicho eso, como los políticos. Dicen algo fuerte y después, cuando hay consecuencias, intenten de cambiar. No, bueno, lo que quise decir fue, o lo que estaba intentando decir, quieren suavizar el asunto. Pero aquí estamos hablando de han muerto por su fe en una manera grotesca a través de los romanos. Los romanos eran expertos en la habilidad de torturar a alguien y no matar a la persona, para que tú sufres lo máximo posible. Entonces estamos hablando de este tipo de personas. Y los discípulos, cada uno, ha muerto por su fe. Cada uno. Entonces, cuando los ateos, cuando los escépticos dicen que todo fue mentira, ¿por qué? ¿Qué motivación tenían mentir? Porque a todos han muerto por su fe y han sufrido muchísimo por su fe, no tiene sentido. Si hay quienes que critiquen a estos autores, los discípulos, por inventarse esta historia, nos debemos preguntar entonces por qué. ¿Cuál sería su motivación para ingenierárselo? Todos se iban a perder sus trabajos, sus casas, sus familias. Les costaría todo. Un ejemplo perfecto es Pedro, quien fue crucificado boca abajo delante de su esposa. Y él le dijo a ella, ten fe, pronto estaremos con Jesús. ¿Cómo podría Pedro decirle estas palabras cuando en su corazón él sabía que todo era una mentira o un engaño? Por favor, que tú estás en una cruz y tu esposa también, al momento en que van a matarte, van a torturarte muchísimo. ¿Por qué Pedro dijo, ten fe, pronto estaremos con Jesús? Imposible. Esas personas han dado sus vidas por esta verdad. Entonces, eso da mucha, eso dice mucho. No fue conveniente
ser un seguidor de Cristo, de Jesús. No fue una vida de lujo. Han pagado un precio muy grande para ser seguidores de Jesús. Entonces, ¿qué significa en 1 Juan cuando leemos que esas cosas fueron escritas para darnos gozo? ¿Recuerdas el versículo que hemos leído? Esas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido o lleno, completo. Esas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplida. ¿Qué cosas? Bueno, porque si la historia del Evangelio es verdad, si en realidad Jesús vivió y murió, esto quiere decir que yo tengo esperanza. Significa que alguien me ama. Significa que Dios no me ha dejado solo para descrifar por mí mismo cómo llegar a Él. Eso es. Pero por el contrario, Dios vino a mí. Por eso Juan está diciendo, eso es el gozo, que tú puedes saber en tu corazón que todo eso es verdad. ¿Por qué hay mucho? Y aquí encontramos la lucha en el mundo. Porque cuando tú hablas de religión, cuidado, te ponen enfadados y hablan con mucha emoción. ¿Por qué? Porque si la Biblia es verdad, eso cambia todo. Si Jesús en verdad vivió y murió y resucitó, eso cambia absolutamente todo. Y van a dar cuentas. Vamos a dar cuentas si hay un Dios todopoderoso. Y cuando tú hablas con la gente, eso es un problema. Bueno, es que el otro día Josh y yo estábamos hablando con unas personas. Y eso fue una cosa que alguien ha mencionado. Si, no me gusta esta idea que hay un Dios todopoderoso. No me gusta este concepto. ¿Por qué? Porque no quiere pensar que va a dar cuentas un día. Pero siempre piensa en la manera negativa. Pero la verdad es que si hay un Dios todopoderoso, hay alguien que está en control. Es algo bueno, no es algo negativo, es algo bueno. Hay alguien que tiene el poder de salvarme. Hay alguien que tiene más poder que el diablo, más poder que las cosas del mundo. Hay sentido en este mundo entonces porque Jesús de verdad vivió y murió y resucitó. Eso cambia absolutamente todo. Por eso yo tengo gozo. Por eso Juan está diciendo, vosotros podéis saber en vuestros corazones que todo eso es absolutamente verdad y han pagado el último precio para compartir con nosotros estas cosas, para podemos saber en nuestros corazones que Jesús de verdad vivió y murió y resucitó. Eso nos da esperanza, que alguien me ama, que es verdad, que hay un Dios que es todopoderoso, que puede cambiar toda mi vida, que puede cambiar las cosas y tiene el poder poner todo en orden en mi vida y todo eso. El Evangelio significa buenas noticias. Las buenas noticias son que tú puedes ser salvo de tus pecados y tener una nueva vida en Jesucristo. Entonces eso es la llamada de nosotros, compartir esas cosas con los incrédulos. El Evangelio no debe quedar aquí en la iglesia. El Evangelio tiene que salir de la iglesia y tenemos que compartirla en la calle y compartir con los compañeros y amigos. Y la apologética es una buena manera de comunicarnos con los escépticos, con los ateos. Yo tengo un amigo que es ateo y el año pasado, en la semana pasada, ellos estaban en mi casa, estábamos comiendo en mi mesa. Como amigos, vamos a Londres juntos en mayo, somos amigos y siempre estamos compartiendo cosas. Entonces no es como Josh ha dicho, no es bueno golpear a la gente con la verdad, es mejor abofetear, es amar a la gente y decir, ayudar a mi amigo, decir, un Dios todopoderoso no es algo malo, al revés, es algo bueno. Porque tu vida sin Dios no tiene sentido. Es vivir, pagar tus impuestos y vivir con las miserias que quedan después de todo eso.
tus 4 euros. Después el gobierno toma su parte y después todos toman su parte. ¿Qué valor tiene la vida? No es suficiente tener éxito. Es impresionante que los actores viven una vida tan vacía, porque tienen todo, ¿no? No solo tienen dinero. No sé si habéis visto en Estados Unidos hay un billonario que quiso ser el presidente y fue un fracaso. Él gastó 500 millones de dólares. 500 millones de dólares. Y fue un fracaso. Fue un fallo impresionante. Entonces, él tiene dinero, pero no es popular. Nadie le gusta a este hombre. La manera en que habla, él es muy, no sé. Pero un actor, realmente, los actores, es que tienen todo. Son populares, son ídolos en la comunidad, en la sociedad, son ricos, exitosos, tienen todo. Pero la mayoría viven en vidas tan vacías. A veces cometían suicidio. Y tú dices, pero ¿por qué? Si tienes todo lo que el mundo ofrece, ¿pero por qué? Porque no tienen Jesús. Solo Jesús puede llenar este hueco en el corazón. Entonces tenemos la responsabilidad de compartir el mensaje del Evangelio con los demás. Y aquí lo que Lucas quiere compartir con nosotros es que podemos saber que él ha hablado con la gente que estaba presente con los milagros de Jesús. Que lo que estás leyendo no es historia, no es una invención, no es leyenda, es algo que ocurrió de verdad. Que Jesús cambió la vida de esas personas. En que Lucas hizo muchas entrevistas con la gente, ¿vale? Entonces no hay invención aquí. Lo que tú estás leyendo es el testimonio de los testigos oculares. No hay otra religión que pueda decir esto. No hay ninguno. Ninguno. No pueden decir que sus creencias descansen en un libro que está lleno de testimonio de los testigos oculares. Somos los únicos que podemos decir esto. Entonces, eso es algo para explicar a tu familia que Jesús de verdad vivió y murió, resucitó y podemos confiar en la Biblia. Y más, si podemos confiar en la Biblia, tenemos que seguir la Biblia. No como otras religiones que dicen, bueno, yo creo en Jesús, yo creo que sí resucitó, pero sus creyentes no, ¿cómo se llama? They no align, no sincronizan, no se alinean con la Biblia. Es que, ¿por qué crees que Jesús resucitó? Bueno, porque está en la Biblia. O gente dice, bueno, yo creo que Dios es amor. ¿Cómo sabes que Dios es amor? Porque la Biblia dice. Y si la Biblia dice que Dios es amor, no puedes simplemente sacar eso y dejar lo demás. Entonces, tenemos que seguir la Biblia. La meta de la iglesia es ser una iglesia bíblica. Y ser cristianos bíblicos, seguir la Biblia. Porque la Biblia es nuestra guía. La Biblia es la base de nuestra fe. Es el fundamento de nuestra fe. Entonces, esta serie quiere ayudarnos a confiar más en la Biblia. ¿Vale? No ponemos fe en los hombres, ni en los líderes, ni en cualquier persona, pero en la Biblia, ¿vale? Y eso es para ayudarnos a entender la manera en que la Biblia fue cumplido, la manera en que Lucas aquí ha tomado muchísimo tiempo de organizar todo eso. Y encima de todo vamos a terminar con, la Biblia es la palabra de Dios porque fue escrito al final del día de Dios. Son las palabras de Dios, no palabras de los hombres. Pero es más adelante, ¿vale? Entonces, lo que solamente quiso compartir hoy es esto. La pregunta, cuando dicen es una mentira, invención,
tú puedes responder con una pregunta. Si tú piensas que fue una mentira, pregúntame por qué, o explicarme por qué. Porque todos los discípulos han muerto por su fe. Si fuera mentira, ¿por qué? ¿Por qué iban a mentir? ¿Vale? Entonces es una pregunta que podéis hacer con los escépticos. ¿Por qué han mentido y todos han muerto? Abiertamente, de su propia voluntad, han muerto por su fe. No tiene sentido. La única respuesta es que han muerto por su fe porque han visto que es verdad. Y sabían en sus corazones que eso es verdad. ¿Vale? Esa es la única respuesta que tiene sentido. Entonces, en 1 Juan, esas cosas nos dice, esas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Vale? Eso es la meta de la apologética, para ayudarnos a entender que lo que tenemos en nuestras manos es verdad y confiar más en nuestro Jesús, nuestro Señor, y confiar más en Él. ¿Vale? Vale, vamos a orar. Señor, gracias por este día, gracias por este tiempo que hemos tenido y gracias por el libro de Lucas, de la manera en que podemos saber que la Biblia es verdad y podemos confiar más y más en la Biblia. Gracias, Señor, por este día, gracias por nuestra iglesia. Bendice todo lo que hacemos, Señor, para tu gloria. Gracias, Señor, por el Evangelio. Gracias, Señor, por la esperanza que tenemos en este Evangelio, Señor. Gracias por tus bendiciones, Señor, en nombre de Jesús. Amén.